escucharemos la participación de nuestro querido amigo el doctor Manuel Ortega y Ortega, quien abordará el tema que teníamos definido en este bloque relativo a la andragogía para la movilidad social en el entorno digital, tema en el que participaría también nuestro querido amigo el licenciado Miguel Limón Rojas, pero por cuestiones de salud no le fue posible estar con nosotros, así es que contaremos con este tema con la participación del doctor Ortega. Doctor Ortega, si nos hace usted el favor. Muchas gracias. Ahora sí, buenas tardes ya formalmente. En la minuta oficial que se nos envió para la invitación a esta reunión, el ponente, como acaba de decir el licenciado Villagordoa, era el licenciado Miguel Limón Rojas. Yo estaba como para hacer comentarios y escuchar las preguntas que se fueran a hacer. Ese sigue siendo mi plan, ¿eh? No estoy sustituyendo al licenciado Limón Rojas. Lamento muchísimo que su estado de salud haya tan rápidamente se haya manifestado en esta forma. Todavía tuve oportunidad de hablar con él, de tener relación con él, el lunes en la noche. Y por eso estuvimos platicando sobre lo que se iba a decir aquí y algunas de sus ideas las tomé para comenzar mi plática. Pero no es su trabajo como tal. Por favor, sí que quede claro eso, ¿no? Así que voy a hablar como si fuera yo nada más el comentarista. Y en realidad quiero dejar muy claro que voy a tratar el punto de alguien que no conocía este sistema, que se creó todo el tiempo y que estudió todo el tiempo bajo el sistema normal escolarizado, llamaremoslo así, y que fue años después cuando comencé a ver este nuevo método educativo. Entonces, tómenlo por favor así ustedes. Tal vez diga yo cosas que ya muchos de ustedes conozcan, pero quiero hacer una progresión de cómo yo fui cambiando en mi manera de ver las cosas, porque creo que es muy importante que ustedes lo sepan, no de mí, sino de cómo van a encontrar el ambiente actual en estos nuevos cambios. El licenciado Limón Rojas hacía mucho énfasis en su trabajo sobre la discusión de los resultados que en cumplimiento de los objetivos de la reforma educativa se obtuvieron en las evaluaciones de desempeño de los maestros y los resultados de los alumnos de educación básica en el año 2015. Del análisis cuidadoso y preciso de la información obtenida, el licenciado Limón Rojas sacó varias conclusiones y recomendaciones que me parecieron muy interesantes. Hago mención solo a dos de ellas. La primera, así platicando, me dijo: donde hay mejores maestros, hay alumnos que acreditan el aprendizaje y viceversa. El desempeño de los maestros incide sustancialmente en el aprendizaje de los alumnos. El ejemplo arrastra, ¿no? La palabra convence, el ejemplo arrastra. En la segunda decía: el desempeño docente no es la única variable que explica el desempeño de los alumnos. Hay otros factores que influyen, tales como la marginación, etcétera, etcétera, etcétera. A una mayor marginación corresponden resultados más bajos de los alumnos. Y no olvidemos que los estados con mayor marginación son los más pobres del país. Hay, pues, una relación causal entre marginación y pobreza. De las premisas anteriores se desprende una de las posiciones claves que me explicaba el licenciado Limón Rojas. Al ser los maestros el factor más importante en la educación escolar de los alumnos, es indispensable mejorar su desempeño y así disminuir la pobreza. Voy entonces a tratar de expresarme sobre estos temas, repitiendo que simple y sencillamente es una excursión de lo que yo he pasado.
tengo la edad suficiente como para saber que como viejo siempre se tratan dos temas: las enfermedades y lo que le pasó a uno en la vida. Enfermedades tengo muchas, no los voy a cansar con ellas, no acabaríamos. Y no se asusten, de lo que me pasó en la vida se disfraza con el nombre de experiencia. De eso sí les voy a hablar, ¿no? De lo que se supone que adquirí de experiencia en el transcurso de mi vida. El concepto y la práctica de educación a distancia no es algo nuevo. Ya hace bastante tiempo, más de un siglo, la educación por correspondencia era utilizada para el aprendizaje de diversas materias y tecnologías. Ya ni quien oiga esas estaciones porque ya no existen, pero había una que se dedicaba precisamente a proclamar los bienes de las famosísimas Academias Vázquez de aquella época, que daban cosas de tecnología, de todo tipo, ¿no? Pero era por correspondencia. Obviamente, era un sistema lento y con un alumnado pequeño. La posibilidad de contar con una educación masiva a distancia, o como decimos ahora, en línea, se presentó con el descubrimiento del transistor y su aplicación, cada vez más perfeccionada en el campo de la comunicación electrónica. Lo que en 1940, yo nací antes de 40, así que no se asusten, era ciencia ficción, en la actualidad es una realidad utilizada, aunque no sea comprendida por todo el mundo. Televisión, fax, correo electrónico, computadoras, fotografías instantáneas, bancos de información científica y tecnológica, wikis, creo que todos los conocen ustedes, ¿no? Wikis, etcétera. Para nosotros, todo lo anterior no tiene más de 30 años de realidad. En el terremoto de 1985, la Ciudad de México quedó sin servicio telefónico externo por más de una semana. Dentro del Distrito Federal, la comunicación telefónica era normal, pero no había comunicación telefónica con el resto del país y viceversa. Afortunadamente, y fue uno de los factores que se encontraron por los cuales no hubo lo que se ve cuando pasan desgracias en otras ciudades, en otros países, de saqueos, ataques y demás, en la Ciudad de México, y yo estaba ahí en el centro porque mi oficina quedaba en el sitio del desastre, no hubo nada de eso. Y los expertos indican que fue porque la gente podía comunicarse internamente sin ningún problema. Podían ir de un lado a otro de la ciudad sin ningún problema. El metro siguió funcionando. Todo había comunicación. La gente se calmaban unos a otros por eso precisamente. Para el exterior era otra cosa. Ya estábamos pensando en poner toda una industria basada en las palomas mensajeras para poder mandar mensajes y recibirlos, ¿no? En pocas palabras, no existían los medios electrónicos de comunicación que ahora tenemos. Para cualquier niño o joven nacido después de 1985, esta situación es prácticamente incomprensible. Nosotros creemos que lo que tenemos cuando niños ya existió siempre, y no es así. O sea que para todos los que nacieron después de 85, que ya tienen todos estos métodos para comunicarse, los demás somos unos pobres ancianos que no sabemos nada ni hemos vivido nada de lo bueno en la vida. Qué equivocados están, pero en fin, ni modo. Pero para los medios electrónicos actuales siempre han existido. En la actualidad, el gran problema radica en la utilización de estos nuevos medios de comunicación en la formación inicial de los profesores de educación básica y en el mejoramiento de los ya existentes en sus funciones. Hace poco se celebraron
se celebró el 50º de la creación de los libros de texto gratuitos. No tiene más que 50 años, un poquito más, ¿no? Y en aquel momento era yo asesor en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Hicieron una serie de reuniones, discusiones, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos muy importantes era cuál es el futuro, no solo de los libros de texto gratuitos, sino de los libros en general. Ahora, con todo lo que existe, ¿se necesitan los libros o basta con el disquete? Bueno, los libros siempre van a existir. Las grandes bibliotecas pues ya quedaron como cosa del pasado, muy bonitas, ¿verdad? Se ven en la televisión así cuando salen las series, los grandes libreros, sirven de mucho. Las extrañamos los que nacimos y nos creamos con ellas, las extrañamos muchísimo, pero también entendemos que esto ha cambiado, definitivamente. Ahora eso. En uno de los grupos estaba la doctora Lorenza Villalegre, investigadora del Colegio de México, dedicada a la cuestión pedagógica en historia, y platicando yo con ella sobre este tema, le decía, bueno, maestra, esto viene, el cambio está ahí, ¿verdad? Se está haciendo algo en las escuelas normales para preparar a los maestros en todas esas nuevas tecnologías. Hace más o menos 6 años su contestación fue, hasta donde yo sé, doctor, no. O sea, estamos retrasándonos, definitivamente. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que la gente toma como actual, necesario, mucha gente todavía dice no. Es natural, ¿eh? Después veremos por qué. El hecho de que no aceptemos ciertos cambios hace que programas y proyectos necesarios, bien estudiados, fracasen. El uso de las de las computadoras en las escuelas primarias, la enciclomedia y demás, no tuvieron el impacto que debían de haber tenido, no fueron de la utilidad que debía haber sido, por una sencilla razón. Nadie se preocupó por preparar a los maestros para el manejo de esos nuevos instrumentos. Mientras que los niños que iban a las escuelas primarias lo hacían. Y para cualquiera de nosotros que esté en un salón de clases dando enfrente de todo un auditorio, exponiendo temas gravísimos, lo peor que le puede pasar es que alguien sepa más que uno ahí. Y más si es un niño, queda uno perdido totalmente, ¿no? Entonces fue una respuesta natural del maestro que tenía ahí los instrumentos que habían costado mucho dinero a todos nosotros porque pagamos impuestos. El dinero no salió de un árbol que da frutos, no, salió de los impuestos, siguió sin utilizarse por esas fallas. No nos ponemos de acuerdo con la realidad actual. Y hay un viejo dicho que dice, el negarse a reconocer los hechos de la realidad es el primer síntoma de degeneración mental. Tomemos nota. Bien. La formación de nuevos docentes es el dominio de la pedagogía. No lo vamos a tratar, sale fuera de nuestro campo. El mejoramiento de los adultos docentes y de sus funciones, ese sí es el dominio de la andragogía. Por cierto, debo de agradecer la invitación porque yo desconocía ese término. Pero mi sorpresa fue que cuando me dijeron andragogía, bueno, pues dije, ¿qué va a hacer? ¿Qué es esto? Como exdirector del CIMBESTAB, ahí hay un magnífico departamento de investigaciones educativas, donde tengo varios de los maestros, no de mi edad, pero un poquito más jóvenes, somos muy buenos amigos. Y telefónicamente hablé con una de las maestras, no voy a decir el nombre, y dije, óyeme, ¿qué sabes de la andragogía? ¿Qué? Me empecé, bueno, le dije, no te estoy diciendo una majadería, perdóname, no. ¿Saben quién me dio la definición?
inicial de lo que era andragogía, una sobrina nieta agarró uno de esos whippers, chas, pa. Seguramente no sabía lo que estaba diciendo, pero ya tenía yo la definición de lo que era andragogía. Fíjense bien, gente dedicada al campo no sabía lo que era. Gente que no tenía que ver nadie, que era una niña, ¿qué es? ¿Qué es una niña? Fue la que me dio la definición con estos nuevos aparatitos. Bueno, veamos las distancias, porque eso es muy importante. Dos sistemas son los más utilizados para el desarrollo de los recursos humanos y la educación para los adultos. En el desarrollo de recursos humanos, como todos ustedes saben, el control de las metas a alcanzar y los propósitos que pretenden con este aprendizaje lo tiene y define la empresa o organismo interesado y que contrata a alguien para que lo dé. Todos los hemos pasado, ¿no? Cursos para esto, cursos para aquello. Y ya está todo perfectamente bien programado. Volvemos a la escuela primaria. En la educación para adultos, el individuo tiene el control de su aprendizaje en función de sus intereses personales. Es diferente, ¿no? Hay puntos de intersección y áreas que se sobreponen en los dos campos, pero los mecanismos, los métodos y las finalidades de la formación de recursos humanos y de la educación para adultos son diferentes, no hay que confundirlos. Los programas de desarrollo de recursos humanos son propuestos por un organismo para la mejora de su funcionamiento y producción, si bien al mismo tiempo pueden reforzar o incrementar los conocimientos de su personal. La metodología que se sigue es similar a la de un curso en una escuela. El comportamiento del alumno es totalmente pasivo, como lo fue en la primaria o en la secundaria. En este esquema, la andragogia tiene muy poco que ver. Muchos de los cursos de capacitación necesarios siguen este esquema. Se llega ya con todo un programa detallado y el alumno tiene que seguirlo exactamente igual. Me apena decir, pero en 1996, para muchos de ustedes una época inexistente o antiquísima, en 96 y 97 se me invitó a dar unos cursos específicos para maestros de primaria para darles los conocimientos, en parte, suficientes para que pudieran pasar a ser maestros de enseñanza secundaria. Entonces estaba separada primaria y secundaria, ahora ya es toda educación básica. Era exactamente igual que una escuela primaria. Ya gente muy recibida, maestros en funciones, sentaditos, escuchándome. Pero no cabe duda que los tiempos habían cambiado. Un año, el primero, la mayoría de los asistentes a ese curso eran jóvenes. Me cuestionaban, me preguntaban, me pedían datos específicos de lo que querían saber. El siguiente año fue todo lo contrario. Maestros y maestras muy respetables, pero ya de una edad respetable también. Ahí no me preguntaron nada. Se quejaban de que yo no sabía didáctica. No si sabía biología, no sabía yo didáctica, no tenía yo métodos para enseñarles. Perfecto, a lo mejor estaban en lo correcto. Nunca estudié didáctica, lo confieso. Aunque viví todo el tiempo de dar clases, nunca estudié didáctica. Bien. Pero entonces quiero que vean la diferencia. La gente tiene mucho que ver. La motivación de la gente es fundamental. Puede tenerse el mejor programa detalladísimo de estudios. Si la gente no lo quiere, no lo hace. En la educación para adultos no está en el contexto de una empresa u organismo. Por ello, no tiene el propósito de mejorar el desempeño de los mismos.
responde a la inquietud del individuo y el resultado, la meta, puede ser el desarrollo personal, la cultura general o incluso la diversión. Aprender algo para divertirse. Esto puede o no resultar en un mejor funcionamiento de la empresa o organismo donde trabaja la persona, ¿verdad? Por eso, en este caso, y por la independencia que tiene en la elección de los temas, la educación para adultos cae dentro del campo de la andragogía. De lo anterior se deduce que los papeles de alumno y maestro sufren un cambio en la andragogía. El alumno ahora es un aprendiz activo, pregunta, hace, inquiere, ¿no? El maestro es un facilitador de la enseñanza. Ya no es el Herr Doctor Professor que no se equivoca, sino está al parejo, está aprendiendo con los demás. El aprendiz llega con toda una experiencia de su vida anterior y debe conservarla al mismo tiempo que comienza a adquirir una nueva que responde a una necesidad personal. Esta nueva condición la ha evaluado, racionalizado con un aprendizaje específico que se requiere y se encuentra motivado para comprometerse a ese aprendizaje. Ya no es el niño que tiene que ir a la escuela porque tiene que ir a la escuela, sino es va porque quiere algo, porque va a sacar algo. Por su parte, el facilitador es un profesional del aprendizaje que reacciona a las necesidades que expresan los aprendices. Al mismo tiempo, por tener contacto directo y personal con cada uno de ellos, reconoce sus diferencias y por ello tendrá que modular su trato con cada aprendiz de acuerdo a la personalidad, las inquietudes, las metas, las aptitudes y el deseo de cada uno de ellos. En pocas palabras, debe de quedar claro que la educación de los adultos es muy diferente a la educación de los niños. Una educación personalizada es, por sus características, más lenta y exigente que una educación grupal. Sin embargo, con la utilización de los nuevos instrumentos de comunicación, es posible que, contando con el suficiente personal capacitado, se logre llevar a la educación de adultos a un ritmo más acelerado y a una población mucho más numerosa. Aquí es donde la educación en línea puede tener e indudablemente tendrá su mayor impacto y efectividad. El aprendizaje se basa en la experiencia y esto causa cambios lentos y graduales en los esquemas mentales, lo que conduce a la creación de nuevos esquemas que son el producto de ese aprendizaje. Y todos estamos para aprender. Cuando fui director del Cinvestav, estoy hablando ahora de 1980, allá en la prehistoria casi, en el Cinvestav había un investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el ingeniero Suárez Díaz, Jorge Suárez Díaz, ya de mayor edad, no era ningún joven, pero siempre activo, siempre vivo, y fue el que una vez platicando con él me invitó a su laboratorio y me dice, hay una manera de que logremos, lo que hoy estamos peleando, ¿no? Evitar la contaminación, no en las palabras, de que logremos que la gente no tenga que viajar para ir a trabajar, lo puede hacer en su casa. Y me presentó todo un esquema que él había desarrollado, basado en muchas otras cosas, de lo que ahora llamaríamos educación en línea. ¿Verdad? Se manda el trabajo, la persona lo hace en su casa y lo regresa en línea. Confieso que no podía yo entenderlo. Yo había sido creado bajo otras bases. Para mí la gente tenía que llegar al trabajo, sellar una tarjeta, pasar lista de alguna manera, cumplir con lo que tenía que hacer, a ciertas horas irse y a la quincena ir por su cheque. Decía yo, bueno, pero ¿cómo es eso? Sí, no, sí.
Se manda por línea, entonces no se dice en línea, ¿no? Se manda simplemente, se recibe, se trabaja y se regresa. Bueno, ¿y cómo se lleva el control? Para mí, que estaba creado en otra forma, no lo comprendía. Muy fácil. Si no se regresa el trabajo, no se le paga. Bueno, pues sí, es el mejor control, ¿no? ¿Quién me iba a decir que años después, ya jubilado, trabajando con la casa editora McGraw-Hill, así es exactamente como estoy trabajando ahora? Me manda lo que quiere que haga, lo hago, lo regreso y el cheque me lo depositan. No nos conocemos más que por línea. Bueno, mucho va en aquel camino, no todo. Precisamente discutíamos antes de llegar aquí de que hay ciertas cosas que no van a poder ser en línea. Un químico, para trabajar en el laboratorio, necesita estar en el laboratorio. Como un médico, para estudiar la anatomía humana, necesita el cadáver para poder abrirlo y verlo. Y eso no está en línea. Pero mucho sí se puede hacer en línea. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que actualmente tienen las instituciones que están trabajando en línea. Y era una de las preguntas que se hacían antes. ¿Cómo se puede hacer para definir claramente en cualquier materia, en cualquier carrera, lo que puede hacerse en línea y lo que no puede hacerse en línea? Para establecer los contactos entre las instituciones que se dediquen a los aspectos en línea con las instituciones que se dediquen a los aspectos reales, no que el otro sea irreal, ¿no? Reales, de tener el cuerpo ahí. Bueno, es un desafío que los que se están preparando o los que ya están preparados deben de entrar y verlo. Recuerden, como me decía hace un momento en una plática el señor rector, la vida no es una fotografía, es una película. Todo el tiempo está corriendo y todo el tiempo está cambiando. Son nuevas escenas. Lo único que lamento es estar ya muy viejo para no acompañarlos en esta nueva película. Muchas gracias.